esta noche, Dios mío, podamos sentir tu Espíritu Santo en este lugar. Háblanos, ministranos, porque solamente en ti podemos hallar la vida eterna. Consagra nuestra vida, Señor. Queremos servirte con todo nuestro corazón. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre. Háblanos al corazón en esta noche. Y que en esta noche, Dios mío, usted se pueda glorificar de una manera especial en esta hora, Padre. Ukaya manso kima. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están en esta noche, en este lugar. Sabemos que todo lo que haces los has hecho bien. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Háblanos de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad en esta noche. Y que en esta noche, Dios, te pueda guiarnos a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Señor, no somos nosotros. Todo lo que se mueve en el ambiente, todo lo que no provenga de tu Espíritu Santo, sea derribado por tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Dios amado. A ti sea la honra, la gloria y la honra en esta noche. Amén y amén. Su nombre, gloria a Dios. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 19. Gloria a Dios. Nosotros es un privilegio que Dios siga derramando su Espíritu Santo en este lugar. Amén. Algo tenemos que hacer. Amén. Algo tiene que suceder. Algo tiene que acontecer en nuestra vida. Amén. Si no hay prueba, no hay lucha. Amán Soquima. Si no hay lucha, no hay prueba, no hay guerra, no hay calumnia en el camino. Estamos equivocados de camino. Amén. Bendito sea el Señor por siempre. Primera de Reyes, capítulo 19. Cuando usted lo tenga, diga fuerte amén. Verso 10, 11 hasta el verso 14 le vamos a dar lectura cuando usted lo tenga. Cuando usted lo tenga, confirme un fuerte amén, que se oiga. Amén. Si hay algo que nos ha enseñado Dios, que en medio de la alabanza Él se mueve. Dice la palabra de Dios que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. ¿Sabe dónde yo encuentro fuerza cuando no la tengo? La encuentro a través de la alabanza que nace del corazón. Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 10 hasta el verso 14 le vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor. Honrando el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo que se va al cielo dice amén. Él respondió: he sentido un celo, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová y un viento grande, poderoso, rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible, delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces, Elías? Aquí, Elías.
Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Tome su asiento unos minutos. A la gloria le damos al Señor. La gloria sea a Dios por siempre. A su nombre. Dígale que está a su lado: no estamos solos. Vamos, dígale que está a su lado: no estamos solos. Aunque nuestra perspectiva humana, de nuestra vista humana, no lo podamos ver, no estamos solos. Hay uno que nos acompaña. Hay uno que prometió estar con nosotros. Hay uno que dijo que estaría con nosotros y le creemos. A su nombre. ¿Cuántos creen aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé por todos los largos días de tu vida en esta tierra? Esa fue la promesa de Dios para el pueblo, para la iglesia, para un remanente que todavía se guarda para Dios, para un remanente que todavía le dice a Dios: sigo confiando en ti. De un remanente que le dice: todavía mi confianza está en ti, oh Dios. Todavía en ti está mi alma confiada. Todavía mi confianza está en ti, oh Dios. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Habrá alguien en esta noche que todavía le diga a Dios: todavía dependo de ti. Aleluya. Porque hay gente que ha dejado de depender de Dios. Hay gente que ha dejado de depender de lo que Dios ha hablado de él. A su nombre. Nosotros estamos de pie por una palabra. A su nombre. Nosotros estamos de pie por una promesa. Aleluya. Pueden caer 1, 2 o 3, pero la palabra nos sostiene. David dijo: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Déjeme decirle, para que todo hombre, toda mujer de Dios se mantenga firme en el camino y no caiga y no resbale. Aleluya. La palabra de Dios es el fundamento, es el calzado que debe tener todo aquel que crea estar firme en Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente pareciese que están de pie, pero están caídos. No tienen fuerza, no tienen vida por dentro. Pero es que lo que nos lleva a la palabra de Dios. La Biblia habla, escuche bien. Ukayama. Mire qué dice. Él respondió. Usted sabe la historia. Lo que ocurrió con Elías, el tisbita. Cuando llegó un tiempo a otro, la Biblia dice que se levantó una gran persecución, donde los profetas caían en las manos de Jezabel. Pero también en aquel tiempo que los profetas eran matados a espada, Dios decide levantar a Elías en medio de una situación no fácil de vivir. A Elías lo levanta Dios en el tiempo de persecución, donde los profetas eran muertos a espada. Y a Dios se le ocurre levantar a este hombre llamado Elías. El hombre del momento. El hombre que iba a declarar con su boca algo poderoso. Algo que muchos no se atreven a declarar. Mire bien. La Biblia dice que cuando Dios llama a Elías, Elías fue uno de los primeros hombres que registra la palabra de Dios, que dijo: caiga fuego del cielo y consuma a todos los que me persiguen, a todos los soldados. Y dice la Biblia que este hombre, a tal magnitud, confesando con su boca del poder de Dios, hubo un derramamiento de fuego. Los soldados que perseguían a Elías, que lo fueron a buscar en el monte, cayeron muertos delante de Dios. Él dijo: no por mi palabra, sino por la palabra de este hombre. ¿Qué es lo que no hace común a este hombre a nosotros? Un hombre de fe, un hombre de confianza, un hombre que ha vivido su vida delante de Dios, temiéndole, respetándole y poniendo por alto a Dios en todo momento. A su nombre.
podemos ver, dice la Biblia, cuando llegó este tiempo, Elías huyó por las montañas, porque una mujer malvada había puesto precio a su cabeza. Jezabel es un tipo de personaje que habla la Biblia, que siempre levantará una persecución contra los hombres de Dios, las mujeres de Dios, a su nombre. Pero ¿qué es lo que levanta a Jezabel a perseguir al profeta del momento, al profeta, al hombre de Dios? ¿Será porque Elías cargaba el manto? ¿Será porque Elías no era un hombre común? Lo que pasa es que la Biblia dice que esta mujer levantó persecución en contra de este hombre llamado Elías, porque, aleluya, este hombre no era común. Este hombre tenía a Dios en la boca. Y vemos que más adelante en la Biblia, ¿cuánto fue que la persecución se levantó? Cuando desde el momento que se levantó la guerra contra Elías, vemos que esto, aleluya, escala a un grado donde los reyes tuvieron que exigir ir a buscar a Elías en el monte para prenderlo, para llevarlo en el encarcelamiento, para llevarlo al sufrimiento. Pero en medio de la persecución, en medio de cuando el hombre de Dios huye a las montañas, dice que se esconde en una cueva, a su nombre. Lo que a mí me llama la atención, que cuando este hombre de Dios llamado Elías se esconde en la cueva, aleluya, la cueva en el hebreo, aleluya, según los estudiosos, este hombre se mete a una cueva, y la cueva se determina como la cueva de Adulán. ¿Cuántos están aquí? La cueva de preparación, aleluya. Alguien puede alabar la gloria de Dios en esta noche. Alguien le puede darle esa ofrenda de palmas al Señor en esta noche, al que vive por siempre. Entonces, cuando vemos este cumplimiento, vemos que el hombre de Dios se mete, se esconde en la cueva. Según la escritura, los estudiosos dicen que cuando Elías se cansó del camino, necesitaba un descanso, necesitaba un reposo para su cuerpo, porque había caminado, había viajado por horas en el camino, no había descansado en ningún momento, porque la persecución que estaba, aleluya, la vida de este hombre llamado Elías corría peligro. Pero vemos más adelante que esta mujer levanta la persecución contra este hombre de Dios, y cansado y agobiado de aquella persecución, nos damos cuenta que Elías se refugia en una cueva. Muchos dicen la cueva de Adulam, la cueva de preparación, la cueva donde la gente no te ve, donde la gente no te rodea, donde la gente no te oye, donde la gente no te admira. La cueva de Adulam representa la cueva de preparación, o el lugar de preparación, el lugar donde Dios habita, a su nombre, el lugar donde Dios se mueve, a su nombre. Pero ¿por qué Dios escoge ese escenario y no escoge otros? ¿Por qué Dios no lo visitó en el camino? Porque justamente cuando él se mete en la cueva, entonces Dios comienza a visitarlo en la cueva, a su nombre. Porque a Dios no le gustan los escenarios grandes, no le gusta la multitud. A Dios siempre le ha gustado meterse donde la gente no puede entrar, a su nombre. Vemos que, aleluya, Dios se atreve a llegar y se mete donde estaba el hombre de Dios. Escuche bien, dice la Biblia, cuando él huía, se escondió en aquella cueva. Cuando él se esconde en aquella cueva, lo primero que dice: estoy cansado y agobiado. Y buscan para matarlo. Mientras él estando ahí, hambriento, sediento, en aquella cueva, dice la Biblia, Dios envía a su ángel, porque ve que el hombre ungido
el hombre que retó a los Baales, el hombre que hizo descender el fuego del cielo, también era humano. También tenía sentimientos. También tenía cansancio en el cuerpo. A su nombre. Porque un hombre que, aleluya, provocó que los cielos se abrieran y caera fuego del cielo, ahora está cansado. El hombre usado por Dios ahora se encuentra en una cueva, aleluya, sin fuerza. Se encuentra en un lugar sin ánimo. Se encuentra en un lugar sin que nadie le diera palabra, sin que nadie lo animara, sin que nadie le dijera estoy contigo. Aleluya. En ese momento vemos que el hombre que provocó que los cielos se abrieran y descendiera fuego de lo alto, ahora está en apuros, ahora está en una situación muy difícil, que para él era el último recorrido que iba a hacer por aquel lugar. Pero en aquel lugar, sin imaginarse, sin pensarlo, llegó la intervención de Dios en él, donde dice la Biblia que mientras él descansaba, dormía, estaba durmiendo, estaba en descanso, de repente se le apareció un ángel y le cocinó una torta y un vaso de agua, una jarra de agua, dice la Biblia. Y dice la Biblia que mientras que el ángel le había dado aquella torta cocida sobre la, escuche, y esa vasija de agua, porque lo que bien sabe Dios de lo que falta no necesita pedir, escuche, Dios sabe bien lo que nos hace falta. Y Él no tiene que preguntarnos qué nos hace falta. A su nombre. Hay cosas que no necesita Dios escucharlo de ti. Con solo verte, con solo, aleluya, aleluya, mirar tus lágrimas, Él ya conoce todo el problema que estás atravesando. Aleluya, tenemos que entender que Dios no necesita muchas palabras para entenderte. Pero parece que se le ha olvidado a la iglesia que necesita muchas palabras para entender a Dios. Dios no necesita muchas palabras para Él poder entenderte. Con solo mirarte, con solo observarte, Él sabe y conoce las intenciones del corazón de usted. Él no necesita preguntarte lo que estás pasando. Él sabe bien lo que estás pasando. Él sabía bien claro lo que estaba pasando con Elías. Él sabía bien lo que estaba atravesando Elías en aquel lugar. Elías quizás en ese momento dijo ya no puedo más. Elías quizás más dijo ya no puedo más. Se acabó el recorrido. Solo falta que me encuentren ahora y terminen con mi existencia en esta tierra. Y dice la Biblia que el ángel lo tocó. Le dijo, Elías, levántate. Elías, entre dormido, se puso y se sentó. Y el ángel le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Elías se levantó y comió y bebió. Luego de haber comido y bebido, dice la escritura, se volvió a acostar a dormir. Siguió durmiendo. Su nombre. Se levantó pues, comió y bebió, fortalecido con aquella comida. O sea, Elías necesitaba fortaleza. Yo puedo entender a Elías. Podemos entender a Elías. Que cualquiera que tiene hambre siempre está débil, ¿verdad que sí? Más cuando, hermano, cuando uno está pasando una situación difícil y no tiene nada para comer. A su nombre. Entonces el hambre que tenía Elías era muy complicado. Yo sé que el alimento es tan necesario en la vida del ser humano, pero vemos que Elías se debilitó por falta de alimento. No falta de Dios, porque tenía a Dios en la boca este hombre. A su nombre. No todo es espiritual.
Hay cosas que son humanos, hay cosas que son físicos, no espiritual. A su nombre. No todo es espiritual, no todo es el diablo, no todo es Satanás, déjeme decirle, sino que Elías tuvo hambre. Y cuando usted ya sabe, cuando una persona tiene hambre, ¿cómo se siente? Débil, se siente sin fuerza, se siente que ya no puede más, siente que se va a desmayar un momento, en cualquier momento cae a tierra. Porque también el alimento es tan necesario como el Espíritu de Dios en nuestra vida. Mire bien, la Escritura dice que con aquella comida que le fue dada por el Señor, Elías se fortaleció. Elías se fortaleció. Elías se fortaleció de gran magnitud, que dijo, bueno, ya no necesito seguir caminando. Mire bien, escucha bien. Y en el momento que él aquella comida, bendito sea Dios, mire bien, fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Escuche bien. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo, o sea, en Dios no hay descanso. El que dice, bueno, voy a agarrar un tiempo para mí, para poder descansar un rato, en Dios no hay descanso. A veces yo anhelo igual descansar. A veces yo anhelo faltar 3 días al culto. A su nombre. Para nosotros que estamos comprometidos con Dios no tenemos descanso. Usted puede avisar, pastor, estoy enfermo, no voy, tengo fiebre, tengo vómito, tengo esto, tiene de todo. Yo le decía algo a mi esposa hoy. Nosotros no podemos enfermarnos. A su nombre. No tenemos tiempo ni para enfermarnos. Porque hay gente que dice, bueno, de todo está enfermo, menos de Dios. Que alguien que esté enfermo buscando a Dios, hermano, todo el mundo tiene enfermedades. Pero nadie tiene la enfermedad de Dios. Hasta que no me sane, no me voy. Nadie tiene esa voluntad de vivir, aleluya, bajo el abrigo del Espíritu de Dios. Es una gran responsabilidad servir al Señor. Como muchos lo tienen, hoy sábado, hoy domingo. No voy a la iglesia, voy a tomarme un refrigerio, voy a tomarme los 2 días para no ir al culto. ¿Cómo me gustaría a mí decir lo mismo que a veces usted dice en su casa? Nosotros no tenemos descanso. Incluso nosotros no podemos. Los consejos siempre los tomo. Un siervo de Dios me dijo, siervo, si usted quiere seguir predicando al Señor, tiene que cuidar su salud. Porque los hombres de Dios no pueden enfermarse. A su nombre. Tiene que cuidar su salud. Como que recordándome, tiene que dejar todo lo que estás volviendo a hacer. No puedes comer cualquier cosa. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios nos necesita a todos con salud. Porque Dios Él necesita una iglesia con vida, una iglesia sana, una iglesia que no esté enferma. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo hablaremos de un poder supremo, un poder glorioso, si nosotros estamos enfermos? Cada vez nos encontramos enfermos. El hombre, la mujer de Dios, que tiene compromiso con Dios, no tiene tiempo ni para enfermarse. Si se enferma, ¿quién seguirá
la obra de Dios que comenzó en esta tierra. A su nombre. Por eso vemos, amada iglesia, que Elías, cansado, se escondió en aquella cueva, en aquel lugar. Y él dijo, mientras él estaba en la cueva, llegó la voz de Dios diciéndole: Elías, ¿qué haces aquí? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y él dijo: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, buscan para eliminarme de la tierra. Esa fue la respuesta de Elías a Dios. Esa fue la respuesta de un hombre que ya estaba cansado que lo persiguiera. Esa fue la palabra de Elías, que vivía escondiéndose para que no le quitaran la vida. Esas fueron las palabras de un hombre de carne y hueso. No todo fue espiritual. El cansancio que se le presentó a Elías, el temor que se le presentó a Elías, no era espiritual, era carnal. En la carne sintió miedo, en la carne se llenó de temor, en la carne, aleluya, como hombre de Dios se turbó. Dijo: si me buscan, me quitarán la vida de seguro. Allí vemos que el hombre que hizo descender fuego del cielo ahora tiene temor, ahora tiene miedo, ahora está encerrado en una cueva. Su nombre. No todo es espiritual. Su nombre. La Biblia dice: y Jehová le dijo, como que este hombre llamado Elías perdió sus esperanzas en la persecución. Dígale que está a su lado: no pierdas la esperanza en la persecución, no pierdas la esperanza en la crítica, no pierdas la esperanza de aquellos que te juzgan, no pierdas la esperanza de aquellos que te señalan. No pierdas, aleluya, no pierdas el temor de Dios. No pierdas el camino. Avanza. No tengas miedo de aquellos que señalan para matarte. No tengas miedo de los que dijeron: nunca vas a desarrollar tu ministerio. Ministerio no se desarrolla en 3 años, 5 años. Ministerio se desarrolla, aleluya, en el tiempo de aprobación, en el tiempo de prueba. Si no hay prueba, entonces preocúpese. A su nombre. Vemos que el hombre de Dios vive turbado. Dijo, sintió un miedo. Dijo, Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Pero dijo Dios: la esperanza se me acabaron. Pareciese que Dios me abandonó. Pareciese que el Señor se fue de mi vida y ahora estoy solo. Pareciese que Dios se fue muy lejos y me dejó solo en esta persecución. Pareciese que Dios me abandonó y ahora mi vida corre peligro. Parece que Dios me dejó en abandono. Eso es lo que solía pensar en la humanidad Elías. Mas sin embargo, Dios le dejaba ver a Elías en claro, le dejaba entender a Elías que a pesar de la persecución, a pesar de la guerra, a pesar de todo lo que estaba pasando, de todo lo que estaba viviendo en ese momento, Dios tenía que demostrarle a Elías que Elías no estaba solo. Su nombre. Hay
cosas que Dios va a permitir que se manifiesten a nuestra vida para dejarnos bien claro a nosotros que a pesar de lo que pasemos en nuestra vida, no estaremos solos. No estamos en el olvido, no estamos en abandono, no estamos, hermano, aleluya, en olvido de Dios. Dios tiene el control de todo. A su nombre. Diga conmigo, Dios tiene el control de mi vida. No, a usted le falta fe para declarar eso. Por eso a veces usted está tan enfermo. Cuando usted dice, Dios tiene el control de mi vida, es porque lo estoy declarando, que el Dios mío tiene el control de mi vida. Por eso Elías no entendió esta palabra. Por eso Elías no logró entender lo que Dios le estaba hablando. Por eso le dijo, mira, Elías, sal fuera de la cueva. Aleluya. Cuando él dice, ponte, aleluya, enfrente del monte de Jehová. Y dice la Biblia que de repente, que algo similar de lo que vivió Moisés, aleluya, con Dios, lo mismo estaba experimentando el hombre de Dios llamado Elías. Algo similar cuando Dios, aleluya, decidió mostrarle la gloria a Moisés en la cumbre, en aquel monte Oreb. Escúchalo bien, en aquella cumbre, aquella montaña, en aquel lugar de encuentro, en aquel lugar donde Dios se manifiesta. Su nombre, el lugar donde Dios se manifiesta es un lugar de consagración. Aleluya, he dicho algo, Dios donde quiera está, pero no donde quiera se manifiesta. Su nombre, le basanda la llama. Dios donde quiera puede estar, pero no donde quiera se manifiesta. Tiene que haber algo especial, tiene que haber un altar dedicado a Dios para que Dios pueda allí manifestar su gloria. Su nombre. Diga conmigo, Dios donde quiera está, pero no donde quiera se manifiesta. Hay gente que piensa que Dios se le va a manifestar donde sea. No, Dios no se le manifiesta, no se manifiesta en todo lugar. Dios se manifiesta donde hay una vida consagrada para Él, una vida dedicada para Él. Por eso la Biblia dice, llamale mientras está cercano, tocale, el que toca se les abrirá. Dios nos está diciendo y nos está indicando que estamos más cerca de Dios de lo que nosotros imaginamos. Hay una forma de cómo alejarnos de Dios, sí, cuando nosotros desobedecemos su palabra, su nombre. Hay muchas promesas de Dios y Dios nos conoce a todos. Cuando el hombre no es justo y no es recto delante de Dios, su camino de ese hombre, escuche bien, en el camino de aquel hombre va a tener consecuencias. Cuando el hombre no es justo delante de Dios, el hombre en el camino va a tener consecuencias. Algo me decía el Espíritu Santo: cualquiera que haga tal cosa delante de mí y no me agrada, traeré corrección en él. ¿Y sabe qué tipo de palabra es esto? Que cualquiera que no cumpla el requisito que Dios tiene determinado en su palabra, todo lo que por eso dijo el predicador, dijo, no hay mal sin consecuencia. Todo lo que el hombre y lo que el ser humano siembra lo va a cosechar. Su nombre. Por eso entendemos, Dios le dijo a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Escuche bien. A veces el alimento que Dios nos da no es suficiente, porque no fue suficiente para Elías ver que alguien le alimentó y alguien le dio de beber. Sin embargo, la Biblia dice que Dios le quería mostrar más que eso. Le digo, sal de la cueva, Elías, sal de tu escondite y preséntate delante del monte de Jehová. Y delante de Jehová, dice, en ese momento pasaba Jehová. A su nombre. ¿Quién pasaba en ese momento? Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia, en ese momento pasaba Jehová
y un viento grande y poderoso rompía los montes. Su nombre. Cuando me pongo a pensar cómo era el tiempo de Elías, el tiempo de ahora también. En el tiempo de Elías había manifestación de poder. Hoy hay manifestación de gloria. En aquellos tiempos había manifestación de gloria y poder, donde las manifestaciones de Dios no eran espirituales, eran físicos, para que el hombre de Dios se mantuviera firme en el camino. Aleluya. Tenía que, aleluya, Dios tratar personalmente con el hombre. Aleluya. Cuando un hombre, aleluya, se topa o choca con Dios, el hombre no vuelve a ser el mismo. El hombre, la mujer no vuelve a ser el mismo. El joven no vuelve a ser el mismo. El anciano no vuelve a ser el mismo. Cuando un hombre, aleluya, se topa con Dios o se encuentra con Dios, ese hombre, sus perspectivas, su forma de amar, aleluya, cambia. Su forma de buscar a Dios cambia. Su forma de hablar de aquel, aleluya, con quien se ha encontrado cambia. Su nombre. Pregúntale que está a su lado. ¿Será que nos hace falta encontrarnos con el Dios de la gloria? Para que podamos tener cambio. Su nombre. Quiero decir algo. Hay gente que llega al culto, pero el culto no llega a ellos. Hay gente que llega a los cultos, pero el culto no llega en el corazón de ellos. Para que usted me entienda, hay cristianos de templo, de iglesia nada más, porque de altar no hay nada. No podemos ser cristianos de templo. No podemos ser cristianos de culto. No podemos ser cristianos de iglesia. ¿Sabe cuándo es cristiano las personas? Únicamente cuando vienen al culto, los días de culto, son cristianos. El verdadero cristiano ora, ayuna, habla con Dios, escucha alabanza. ¿Está entendiendo? Hay personas que solo cuando llegan al templo son cristianos. A su nombre. Porque no hay una vida de oración. El cristiano verdadero, tiene que entenderme usted aquí en esta noche. El cristiano verdadero, cuando amanece, le da gracias a Dios. A su nombre. Cuando va a desayunar, le da gracias a Dios por el alimento. Le da gracias por el almuerzo. Le da gracias por la cena. Los cristianos verdaderos tienen un corazón diferente a los impíos, a la gente que no cree en Dios. Los cristianos verdaderos, amada iglesia, llegan a Dios, tocan el corazón de Dios. Dios los oye, Dios los escucha. Dios, escuche bien, Dios le responde. Entonces aquí vemos un hombre llamado Elías. Era un hombre de Dios, de la cual le dijo a mi siervo: no lo puedo dejar aquí en la cueva. Cuando le dijo: salte, Elías, y ponte frente al monte de Jehová. Y de repente aquel viento, dice la Biblia, Jehová pasó a aquel viento, pero él no estaba en el viento. Algo similar hablaba el día jueves, aleluya, que Dios se mueve en el viento. Y dice: ¿por qué Dios no está? No, porque Dios es el viento. Escuche bien, dice la Biblia, la palabra de Dios, y en el momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes. Amarayama. Un viento poderoso, Dios mío, que rompía los montes en aquel lugar. Cuando Dios va a hablar,
La tierra tiembla ante la presencia de aquel que vive por los siglos de los siglos. Cuando Dios va a hablar, cuando Dios se va a mover, cuidado, cuidado. Aleluya, cuando Dios va a hablar, la tierra tiembla ante su majestad. Escuche bien. Cuando Dios va a hablar, ay Dios de la gloria, y antes de hablar, antes de pasar Dios en aquel lugar, yo no sé, pero la experiencia que tuve con Dios, aleluya, lo primero que Dios me mostró, escuchaba cómo venía quebrando, rompiendo monte, aleluya, y el monte se inclinaba, aleluya, escucha, las palmeras se inclinaban y se paraban de un momento a otro. Entonces yo entendí de todo eso que pasó en el viento, luego un terremoto. Por eso entiendo la palabra, por eso la Biblia me está interpretando que lo que un día yo escuché delante de Dios, primero escuché cómo venía un viento fuerte y los árboles se inclinaban y se rompían, y entonces pude ver un terremoto que hasta la tierra temblaba y vi cómo los edificios caían, y luego de todo eso comencé a escuchar una voz, aleluya, que venía detrás de eso. Hay gente que necesita conocer a Dios, hay gente que necesita conocer al Espíritu, hay gente que necesita conocer al Señor. Pero ¿qué va con esto? ¿En qué vamos? La Biblia dice, en ese momento pasaba y Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto. Escuche bien. Pero Jehová no estaba en el terremoto. A su nombre. Tras el terremoto hubo un gran fuego. A su nombre. Cuando Dios llega a una vida, a un corazón, ¿sabe qué le quiero decir en esta noche? Afírmese en Dios. No juegue con Dios, porque el tiempo se está acabando. Esto que viene no es algo bueno. Ya no queda mucho tiempo para la gente. Escuche bien, para la humanidad. Algo terrible se aproxima. Y solamente que cuando Cristo venga yo pueda hallarme haciendo las cosas bien delante de Dios. A su nombre. Quiero que usted le diga al que está a su lado, las cosas para que salgan bien delante de Dios. Dígale, para que las cosas salgan bien delante de Dios, te toca hacer a ti esa parte que te corresponde, porque no todo Dios lo va a hacer. A su nombre. No todo Dios lo va a hacer por ti. Hay cosas que tú tienes que hacer. Hay cosas que Dios te está incitando a hacerlo, hazlo. Hay cosas que Dios te lo ha hablado en sueño, hazlo. Antes que sea demasiado tarde por no haber escuchado la voz de Dios a tiempo. A su nombre. Hay mucha gente diciendo, hasta que Dios me vuelva a confirmar lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Mire, escuche, Dios no un loco hablando. Dios lo que ya te dijo, hazlo, no tengas temor. A su nombre. Una ocasión, un hombre en Estados Unidos, decía un predicador, ese hombre le dijo, escuche qué dijo, estaba llena la iglesia, pero hacía falta casa de Dios. ¿Dónde poner la casa de Dios? Y un hermano se levantó y dijo, hermanos, con todo mi corazón, yo he visto la gloria de Dios, el poder de Dios en nuestra vida. He decidido sembrar la casa mía para casa de Dios. Cuando sembró la casa de Dios, los hermanos le decían al pastor, pastor, hagan una escritura para que esto sea legal. El pastor dijo, no, el varón es de confianza, ellos son de casa. Y otros hermanos que tenían la visión de Dios le decían, pastor, aunque sea hermano, aunque sea familia, dígale que le dé un documento que sea legal. El pastor dijo, ¿qué puede pasar si aquel hombre
se vuelve de sus malas palabras, sus palabras se vuelven para atrás. El pastor no escuchó y pasó el año, pasó el tiempo. Cuando este hombre se endemonió, escucha bien, se endemonió, se regresó al mundo, dejó las cosas de Dios abandonadas y llegó a una iglesia y le dijo al pastor: pastor, vengo a recoger lo que usted tiene ahora. Y el pastor dijo: pero hermano, usted fue quien lo donó, quien se lo dio para la iglesia. Como no hay papeles, usted me devuelve el terreno. Pero nosotros construimos toda la iglesia. Y fueron hasta el juzgado, hermano, hasta el juez llegaron. Usted, ¿qué le quiero decir? Porque usted reflexione, porque hay cosas que hay que hacer bien. No tratemos de jugar con Dios. Porque Dios ya vemos el poder, pero vamos a ver lo de la experiencia. Cuenta su testimonio de este hombre que fueron ante el juzgado y dijo el juez: mire, pastor, lamentamos decirle que el que tiene los documentos originales es el dueño, así que le damos 45 días para abandonar el terreno. Quedaron sin iglesia, se fueron, empezaron a hacer culto en una casa. 15 días que el hombre recogió la iglesia, lo hizo cuarto. Mire qué pasó. 15 días. Cuando llegó en casa, el hombre que recogió el terreno que Dios le dio, llegó al momento de encender la luz. El gas de la casa se había roto la manguera. Cuando quiso encender la luz, hubo una explosión. Aquel hombre que quitó el terreno, la mujer que no tenía nada que ver, los hijos que no tenían más nada que ver con los asuntos de Dios, todos murieron en una explosión. Entonces desperté y yo dije: Señor, todo lo que hagamos, hagámoslo con temor. Hagámoslo con con un corazón que le sirve de verdad a Dios. No tratemos de jugar con Dios. Hay cosas que Dios te la va a permitir. Yo he visto que hay gente que le ha prometido cosas a Dios y han caído enfermos en cama. Y ellos dicen: pero ¿por qué estoy en cama tirado? Dios no es un loco. El que promete a Dios, cumpla lo que le está prometiendo a Dios. Lo que le ha dicho a Dios te lo voy a dar. Y te voy a honrar, Dios, de esta manera. Hágalo. Pero hágalo con temor. Hágalo con obediencia. Hágalo para su Señor de verdad. Porque imagínense, dice la Biblia que entendió Elías. Dice la Biblia, tras el terremoto un fuego, pero no, el Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo y apacible y delicado. Dios mío, a su nombre. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Hay cosas que tenemos que dejar atrás. Es tiempo de afirmarse, iglesia. Es tiempo de buscar a Dios. El que no viene por amor, he dicho, viene por dolor. Su nombre. Hoy la gente está turbada, hoy la gente está angustiada, hoy la gente no sabe qué hacer. Pero nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, sí sabemos qué hacer. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. A su nombre.